Iniciamos con una particular colecta en Bolivia. Oficialistas plantean reunir dinero para que el exministro de Economía, Luis Arce, pueda recibir un tratamiento médico especializado en Brasil. El presidente Evo Morales reveló que el funcionario, quien es considerado por el oficialismo como el artífice de la estabilidad económica del país, tiene un tumor que necesita ser extirpado y que no cuenta con los recursos para ese tratamiento. Según el mandatario, Arce incluso estaría vendiendo su apartamento para poder costearse estos gastos médicos. El caso del extitular genera rechazo y críticas por parte de opositores quienes cuestionan el sistema de salud en el país. Luis Arce fue ubicado entre los 8 mejores ministros de Economía de América Latina. Se ocupó durante más de 11 años de las finanzas del Estado boliviano. Incluso es considerado el artífice de la estabilidad económica de la nación. El pasado 25 de junio, el economista solicitó licencia al presidente Morales para dejar el cargo y someterse a un tratamiento en Brasil. Retornó al país con malas noticias. El pasado sábado, el mandatario informó que su ex asesor y amigo tiene un tumor que debe extirparse y que no cuenta con el dinero para someterse al procedimiento médico en el país carioca. Incluso aseguró que Arce estaba vendiendo su apartamento y otros bienes para reunir el dinero. La alerta se activó en las filas oficialistas y surgió la idea de realizar una colecta para ayudarlo. Voluntaria tendría que ser, destinando un determinado porcentaje de sueldo a favor del ministro por parte de las diputadas titulares suplentes en proporcionalidad. Pero a raíz de la iniciativa, la oposición cuestionó la desconfianza que tienen los oficialistas al sistema de salud de la nación. Critican que prefieran viajar a otros países para tratarse. Todo el mundo sale, él sale, el presidente sale. Si le duele la uña se va a Cuba, ya no puede ir a Venezuela, ¿no? Pero se va a otros lados. Entonces, esto es vergonzoso. Por otro lado, los ciudadanos no entienden cómo un exministro de Economía no tiene dinero para pagarse un tratamiento médico y aseguran que si el gobierno reúne dinero para ayudar a Arce, también debe hacer colectas para respaldar a los miles de ciudadanos que están en la misma situación y que tampoco cuentan con los recursos. Señor ministro, ha tenido suficiente, yo creo, un buen sueldo para poder pedir colecta. Yo creo que sería algo injusto eso, pedir al pueblo. ¿Por qué tiene que haber privilegio para algunos ministros que también se refieren ser de la misma sociedad, pero la otra sociedad, cómo queda? La última aparición pública del exsecretario de Estado fue el 14 de julio en La Paz, cuando dijo a los periodistas que haría viajes continuos a Brasil, aunque en aquella ocasión solo adelantó que su enfermedad tenía un diagnóstico reservado y que se restablecería pronto. A las 8 de la mañana y 9 minutos en Bolivia nos atiende Rosmery Sandoval, es diputada por el partido opositor Unidad Demócrata. Diputada, gracias por estar con nosotros. Carlos, un placer estar con ustedes y naturalmente saludar a esa linda gente colombiana. Gracias. El presidente Morales ha hecho este llamado para una colecta y así pagar el tratamiento del exministro Arce. En ese sentido, ¿ustedes creen desde la oposición que puede haber riesgo de que dineros públicos puedan desviarse hacia ese objetivo? A ver, más allá del riesgo de los dineros públicos, Carlos, este es un tema que termina avergonzándonos. Es un tema que culmina en algo estético. Es decir, da vergüenza que suceda esto de que el primer mandatario pida una colecta. En ningún gobierno hace más de 90 años se ha tenido tantos recursos en Bolivia como en esta gestión. Si bien Arce ha sido uno de los que ha acompañado 11 años en esto que se llama un proceso de cambio, ¿cómo podemos entender una política económica cuando no se ha invertido en el tema de salud? Aquí habrá que tocar el tema de salud. Se trata de un exministro, pero hablamos de millones de bolivianos que tenemos problemas en salud. Basta hablar de cifras, es decir, del presupuesto general en Bolivia, el 2015 4.3% destinado, el 2016 4.6%. Hubo toda una campaña y movilización desde mi región a la que yo represento, que es Santa Cruz, hicimos una propuesta desde la oposición para que se
invierta o se ponga 10% mínimo en el presupuesto para salud. Esto no sucedió. Ante tanta presión ha llegado al 8.3 creo por ciento el 2017 con grandes aplausos. Pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, hay regiones dentro del país como el departamento, y no es una propaganda, pero que invertimos de nuestro mini presupuesto, porque nos han quitado todo el 30% de salud. No contamos con atenciones para cáncer, no contamos con nada. ¿Cómo es posible que no se invierta en algo elemental para las bolivianas y bolivianos? Entonces, habrá que hablar de esto de fondo. Pero lo que sí, de verdad, Carlos, y a la población nos da bronca, para ser más directos, es que se utilice a un ciudadano con el respeto que se merece el ex ministro Arce, porque es un tema de salud, se utilice mediáticamente y se utilice a una persona para ocultar los grandes temas de corrupción. Porque el propio presidente Juan Evo Morales Ayma plantea y dice que no se haga escarnio de esto. Tengo exministros que usan taxis y viven de sus rentas. Es decir, no te dice de exministros que están de embajadores o que naturalmente están cubiertos. Más allá de todo esto, basta ver, entrar a la Contraloría y ver cuáles son las rentas de los ministros. Es decir, no estoy hablando de los ingresos o de cuánto perciben en sueldos, sino de las rentas de sus grandes ministros. Diputada. No tanto del ministro de Gobierno, del ministro de Hidrocarburos. Perdón, sí. No, quisiera preguntarle, ya que usted habla de las rentas de los ministros, ¿tiene el exministro Arce, el exministro de Economía, quien es además considerado el artífice de la estabilidad económica en Bolivia, según el oficialismo, tiene los recursos? ¿Usted ha podido acceder a las cuentas del exministro Arce para poder pagarse ese tratamiento que necesita en Brasil? Mire, yo tengo aquí, naturalmente se entra a la página de la Contraloría y tengo los registros de varios ministros. Empezando por Juan Evo Morales Ayma, el presidente, que además de tener bienes más allá de 3 millones de bolivianos, tiene un ingreso en rentas, claro, esto es anual, aproximadamente en el equivalente de $50.000. Hablamos del vicepresidente, que oscila también en $40.000, al margen de los bienes que tiene, porque estábamos hablando en el ministro Arce que va a vender un departamento. Obviamente, obras públicas, donde están los más grandes negociados, energía, hidrocarburos, ya tienen $90.000 de ingresos y tienen mayor presupuesto en bienes. Pero vámonos a Arce, que de ahí es una de las personas que de ahí ha sido catalogada además, y eso es interesante para los bolivianos, como uno de los primeros puestos en 18, en el 8º puesto está. Pero Luis Arce Catacora tiene 43.000, equivalente a $43.000 de ingreso, y tiene 2.600.000 en bienes. Es decir, tiene bienes. Él incluso dijo que tenía la esposa, que tiene un excelente trabajo, maneja el banco que es prácticamente del gobierno, el Banco Unión, es gerenta, tiene a todos los hijos en cargos altísimos en diversos ministerios. Entonces, no se puede mentir. No podemos hacer de esto para tapar internacionalmente, pero también a las bolivianas y bolivianos, el tema de corrupción, el tema que es lo que vamos denunciando y que no hay políticas claras, máxime en salud. Es decir, en 12 años se ha hecho de la mentira una política de Estado. Entonces, es lamentable que esto salga y trascienda, porque es un tema hasta de dignidad de las bolivianas y bolivianos que se haga una colecta. No es primera vez, quiero decirles. Hace poco, al ministro que ahora está de embajador, que era el máximo en Cuba, Ramón
Quintana, Ramón Camión, le decimos por varias cuestiones de 33 camiones, bueno, es otro tema. Pero también salió a decir que ante las denuncias que teníamos y que lo mandamos al Ministerio Público, él no tenía recursos, el ministro de la Presidencia, perdón, no tenía recursos para pagarse un abogado. Fue mi persona que salió con una latita a pedir recolecta de manera irónica, por todo lado. Entonces la población se manifestaba con bronca. No podemos hacer un show de esto y en todo caso hay que encauzar todo aquello, porque termina la época de bonanza que se ha rifado y no se ha atendido lo básico, que son políticas de salud. Y nos va a venir momentos terribles. Échele duro. Es el único gobierno, digo gobierno, que a nombre de las bolivianas y bolivianas que no tiene derecho el presidente, le apoya a Maduro. Estamos yendo ese camino. En contraposición, imagínense con los... ¿Sí? Sí, diputada, lamentablemente se nos agota el tiempo, pero nos ha quedado claro el punto, nos ha quedado claro el documento que usted tiene en su poder y que lo ha presentado aquí en la mañana de NTN 24, que certificaría que el exministro Arce tiene los ingresos o tiene el patrimonio que le podría costear ese tratamiento contra el cáncer en Brasil. Gracias por acompañarnos desde La Paz. Un placer y un saludo a todos. Muy amable, diputada.